porque no compartimos tres cuestiones de esta ley que se renueva todos los años. Este es un tributo anual que empezó en el 96 y que todos los años hay que renovarlo. Me parece que debiéramos tener una discusión a fondo de si queremos tenerlo y mantenerlo, y no tener que estar todos los años discutiendo si lo vamos a renovar o no lo vamos a renovar. La segunda cuestión es que no compartimos nosotros la facultad delegada que implica este proyecto de ley, señora Presidente, como todos los años, porque la alícuota de arranque es del 7%, pero se le concede al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar esa alícuota hasta un 21%. No compartimos la filosofía de la facultad delegada y tampoco compartimos la idea, mucho menos en un momento de estancamiento económico, de aumentar impuestos, ¿no? Esto es, por supuesto, la lógica del Gobierno nacional, que coartándole los fondos a las provincias va forzando a las provincias a que aumenten impuestos. No creemos que esto sea una buena metodología y por lo tanto eso no lo apoyamos y lo vamos a votar en contra. Como les dije antes, este impuesto nació en el 96. En 1996, señora Presidente, señor Presidente, llevamos aproximadamente 17 años de renovaciones, en casi todos los casos anuales. Solamente durante 6 meses de esos 17 años, señor Presidente, se utilizó esta facultad de subir los impuestos y, como bien explicó el diputado Giubergia, fue desastroso no solamente para la provincia de Jujuy, sino para toda la industria del tabaco. Entonces, la cuestión de mantenerse bajo la manga la posibilidad de aumentar este impuesto es innecesaria, es inconveniente, y la verdad que llega un momento donde, como Congreso Nacional, debiéramos directamente fijar cuál es la alícuota y dejar de delegar y dejar de especular con que se va a aumentar. La tercera cuestión que nosotros no compartimos es la manera en que se distribuye este impuesto entre los distintos actores del sector público nacional y provincial. De vuelta los refiero al momento de origen de esta ley, de la instauración de este impuesto especial en el año 96. En ese momento la argumentación del doctor Cavallo era: el ANSES se quedó sin fondos por la reforma al sistema de jubilaciones, que pasó entonces a ser un sistema de capitalización y no de reparto. Era necesario fondear, de acuerdo al ministro Cavallo, era necesario fondear al ANSES, que había quedado desfondeado porque no recibía los ingresos que ahora iban a las AFJP, y en ese sentido la asignación específica del artículo de este tributo tenía alguna razón de ser, porque se quitaba a la coparticipación, pero para financiar al ANSES, que estaba desfinanciado. Yo no sé si los diputados que han apoyado el dictamen de mayoría se han tomado el trabajo de mirar cómo han cambiado las cosas desde el 96 en adelante. De acuerdo a números oficiales, este año el ANSES va a tener o va a cerrar con un superávit de 27.000 millones de pesos, señor Presidente, que es más o menos el orden de magnitud del resultado que van a tener las provincias a nivel nacional, pero con el signo contrario. Muy probablemente el déficit provincial este año ande cerca de los 27.000 millones de pesos. La ANSES va a tener un superávit de 27.000 millones de pesos. Vale decir, están en extremos opuestos, y se sigue proponiendo en esta ley una asignación específica que quizás tuvo algún sentido en el origen, en el 96, pero que hoy no tiene ninguna razón de ser, señor Presidente. Le estamos quitando a las provincias que están con déficit y están con problemas de financiamiento y no pueden pagar los aguinaldos, para darle al ANSES, que hoy es superavitario, y es superavitario al solo efecto de financiar prácticamente gratis al Gobierno Nacional. Nosotros entendemos que esta es una afronta más al federalismo, una afronta que por supuesto no es nueva y no se circunscribe exclusivamente a este proyecto de ley, señor Presidente, sino a muchas otras reglas de los 90 que no se han modificado en detrimento de las provincias. Yo quisiera compartir con ustedes algunos números. Desde el 2001 en adelante,
la recaudación de tributos de origen nacional se ha incrementado en el equivalente a 12 puntos del PBI. De esos 12 puntos del PBI, que aumentó la recaudación entre el 2001 y el 2011, no estoy incorporando el 2012, los números son peor todavía, de esos 12 puntos del PBI, solamente 1,5 puntos, señor presidente, llegó por la vía de la coparticipación a las provincias. 10,5 puntos quedó en las arcas del Gobierno Nacional. De esa mejora notable en la recaudación, la 10ª parte fue a las provincias, el 90% al Gobierno Nacional. Y nosotros estamos insistiendo en quitarle a las provincias para darle al Gobierno Nacional. Como consecuencia de esta situación, señor presidente, en lo que va del año hay una serie de provincias, casi todas las provincias, pero a mí me gustaría identificar las que han propuesto aumentos impositivos más impactantes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aumentos en el ABL y en otras tasas municipales que alcanzan casi los 1.000 millones de pesos de presión tributaria adicional, de ajuste fiscal vía aumento de impuestos. La provincia de Buenos Aires, que con las distintas modificaciones tributarias este año aspiran a recaudar 3.000 millones de pesos más de nuevos impuestos. La provincia de Córdoba, que en una primera ronda aspiraba a 150 y en el último tiempo ha tenido que recurrir a mayores aumentos impositivos. La provincia de Mendoza, que aspira a recaudar 610 millones de pesos más este año, producto de modificaciones en las alícuotas. La provincia de Río Negro, por 220 millones. La provincia de San Luis, por cerca de 80 millones. La provincia de Santa Fe, que aspira a través de una reforma tributaria recaudar el equivalente a 2.000 millones de pesos más de impuestos. Se lo llama reforma tributaria, pero en realidad es un ajuste fiscal de aumento de impuestos. La provincia de Tucumán por 180 millones. Vale decir, son cerca de 8.000 millones de pesos de ajuste fiscal a los que se ven obligadas las provincias por esta dificultad que tienen de acceder a los fondos que le corresponden. Esto no es solamente de este año, señor presidente. Nosotros hemos hecho un cálculo, si tomamos en cuenta la detracción del 15% de la coparticipación que va directamente al ANSES desde noviembre del 2008, a pesar de que ya no existen más las AFJP, eso significa en pesos de hoy un acumulado de 88.000 millones de pesos que se le quitaron a las provincias en ocasión de una reforma que ya no existe más. Si sumamos además la escasa coparticipación del impuesto al cheque, que las provincias reciben solamente el 15% cuando debieran recibir cerca del 60%, como lo estima la Constitución Nacional, este desvío acumula desde el 2013 en adelante el equivalente a pesos de hoy de 172.000 millones de pesos. Vale decir, entre esos dos conceptos, el 15% de la coparticipación desde el 2008 en adelante, la no coparticipación del impuesto al cheque desde el 2013 en adelante, son 250.000 millones de pesos acumulados, señor presidente, casi la mitad de un presupuesto nacional anual. Pero además tenemos que sumarle las variadas detracciones por asignaciones específicas del impuesto a la ganancia, del IVA y de algunos otros impuestos como el que estamos discutiendo hoy del tabaco. Si computamos en valores de hoy el acumulado de detracciones, dinero que se le quitó a las provincias desde el 2013 en adelante por asignaciones específicas, estamos hablando de 518.000 millones de pesos. Vale decir, en total son aproximadamente 760.000 millones de pesos que en los últimos 9 años se le quitó así, señor presidente, del bolsillo a los gobernadores que hoy tienen que penar, que tienen que arrodillarse, que tienen que mendigar, no solamente para reclamar lo que es de ellos, tienen que mendigar hasta para pagar el medio aguinaldo cada 6 meses. Nosotros entendemos que esto es una mala concepción del federalismo. La Constitución Nacional es muy clara, solamente los impuestos del comercio exterior no se coparticipan, todos los demás se coparticipan, y lo que establece la ley de coparticipación
es que el 41% de esos impuestos van a la nación, el 59% van a las provincias. Producto de estas detracciones, producto de estas situaciones especiales que se perpetúan en el tiempo, fíjense, estamos hablando de una ley que seguimos perpetuando 16 años después con la misma asignación específica. La realidad es que hoy en la práctica las provincias reciben tan solo el 40% de la bolsa coparticipable y la nación recibe el 60%. Vale decir, a través de estos distintos impuestos y estas picardías tributarias que se van acumulando, hemos logrado el efecto inverso de lo que pide la Constitución Nacional. De cada peso que se recauda fuera del comercio exterior de origen nacional, 60 centavos tienen que ir a las provincias, 40 a la nación. En la realidad ocurre exactamente lo contrario, 60 centavos a la nación, 40 centavos a la provincia. Por lo tanto, me parece que huelga decir, señor presidente, que es absolutamente unitario el esquema actual, que se aprovecha de reformas de los 90, que denosta cada vez que tiene la oportunidad para quedarse con una parte muy importante de los fondos que son de las provincias. Me parece que podríamos aprovechar, señor presidente, esta ley que representa solamente 1.500 millones de pesos anuales, según la estimación del presupuesto nacional para el año que viene. 1.500 millones de pesos son un pedacito muy pequeño en comparación con los 760.000 millones de pesos que se han acumulado en esta distorsión. Esos 1.500 millones de pesos, en vez de ir directamente al ANSES, tendrían que ir directamente a la bolsa de coparticipación y por lo tanto estaríamos hablando de que casi 800 millones de pesos para las provincias estarían disponibles el año que viene, un año que seguramente las provincias sin estos dineros y otros se verán obligadas a seguir incrementando los impuestos mientras que el gobierno central se queda con los fondos de la provincia, se queda con la emisión del Banco Central, se queda con el financiamiento barato del ANSES que no va a los jubilados sino que va al gobierno central. Por eso nosotros en nuestro dictamen de minoría hemos propuesto eliminar, como dije antes, la delegación absolutamente innecesaria y absolutamente ilegítima, darle por ley el 7% a la alícuota y no modificarla, y hemos propuesto también derogar los artículos de las leyes de asignación específica anterior, el artículo 2 de la ley 24.625 y el artículo 11 de la ley 25.239, de modo tal de que el producido de este impuesto se distribuya, y esta es la propuesta que hacemos nosotros, se distribuirá entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las disposiciones de los artículos 3, 4 y 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones. En concreto, señor presidente, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla con la Constitución Nacional y que este gobierno que se dice nacional y popular no se siga amparando en reglas de los 90 para quedarse con el dinero de las provincias. Esto es muy poquito, son 1.500 millones de pesos, pero es una oportunidad que tenemos para dar un gesto en la dirección correcta. Por lo tanto, yo le sugiero a los diputados del Frente para la Victoria que lo consideren al momento de la votación, sobre todo los diputados que vienen de las distintas provincias que están siendo sometidas y que no están recibiendo lo que les corresponde. Si quieren, voten el 21% de la alícuota, pero dejen de votar que estos fondos vayan a un ANSES superavitario en detrimento de unas provincias que son cada vez más deficitarias. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.